Bueno, jóvenes, vamos a ver la forma de generar la función de una gráfica en MATLAB. Para esto primero necesitamos generar un script. Voy a generar un script, lo voy a llamar gráfica. En este caso el script debe de llevar el nombre del formato, el nombre del archivo con el que quiero trabajar. En este caso se va a llamar gráfica. Y para generar una función voy a empezar con la palabra function. Aquí la palabra function me va a ayudar a generar una función. En este caso la voy a poner que se llame gráfica. Noten que esta palabra y esta palabra son iguales, hay que tener mucho cuidado con eso. Y vamos a generar dos gráficas en un mismo plano. Es decir, dos gráficas en una matriz que sea de una fila y dos columnas. Podemos hacerla de tamaño m por n, pero en este caso nada más voy a demostrarles cómo lo hacemos en una matriz de una fila y dos columnas. Primero vamos a poner nuestras variables simbólicas. En este caso vamos a poner el sims. Vamos a definir una variable x y una variable z como variables simbólicas. Enseguida vamos a poner un input. Vamos a ponerle a es igual a límite inferior. Bueno, pero vamos a ponerlo como un input de vamos a ponerle dame el límite inferior de la tabla. Dame el límite inferior de la tabla. Vamos a ponerle un igual, un espacio y cerramos paréntesis. Vamos a ponerle un punto y coma. Vamos a repetir la misma operación, pero en lugar de que sea el límite inferior va a ser el límite superior. Acuérdense que para graficar necesitamos tabular, y el tabular no es más que darle o asignarle valores a al vector de entrada, que en este caso va a ser el vector x dada por a y por b como límite superior y límite inferior. En este caso a va a ser mi límite inferior y en este caso b va a ser mi límite superior. Dame el límite superior de la tabla. Enseguida vamos a generar la letra f. Vamos a asignar a la letra f una variable. Perdón, la letra f es una variable. Entonces vamos a asignarle lo que es una función. Dame la función en términos de x. Muy bien. Y vamos a generar otra que se llame igual que tenga los rasgos similares a esta. Y vamos a ponerle aquí, en lugar de que se llame f, vamos a darle k, una letra k. Dame la función en términos, pero aquí si ya usamos una con x, vamos a cambiarle a esta. Vamos a ponerle en términos de z. ¿Sale? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es asignar el vector x, que va a ser el vector de entrada para la tabulación. Acuérdense que cuando tabulamos tenemos una función y igual a x cuadrada, por ejemplo. Entonces la x es la variable a la que le asignamos valores, son los valores de entrada para la x, y los valores de y son los valores de salida. En este caso vamos a decir que x va a ser igual a desde a hasta b. Acuérdense que el operador colon nos va a indicar hasta, y un doble operador colon en medio de esas dos variables indica el tamaño de paso. En este caso voy a ponerle de 0.05 para que alcance a ser algo en caso de que sea muy pequeño el intervalo. Después vamos a poner la variable f, y vamos a recordar la palabra reservada que teníamos, que es inline, la cual trabajamos un poquito en ella en el video pasado, en donde sirve para evaluar un valor en una función simbólica. Acuérdense que hasta aquí, hasta los inputs, todo lo que metamos con x y con z nos van a dar variables simbólicas. Entonces tenemos f igual a inline de f, y los valores de salida vamos a poner que sea f de x, o sea la evaluación de x en la función f. ¿Saben? Y para eso
ahora vamos a ver una función nueva que no habíamos visto, que se llama subplot. Subplot me va a ayudar a generar una matriz de gráficas en donde voy a tener una retícula en donde voy a poner gráficas en cada una de las posiciones. En este caso vamos a ponerla que sea de una sola fila, de 2 columnas, y la primera gráfica que esté en la primera posición. Este 1 me indica que está en la primera posición. Este 1 de acá me indica que es la primera fila. Esta 2 de aquí me dice que son 2 columnas, ¿sí? Va a ser una matriz de 1 por 2. Y aquí voy a poner un plot de x, y. Plot de x, y. Vamos a ponerle un legend de que diga función 1. Punto y coma, acá en el x un punto y coma en todos. Y después de que tenemos este, vamos a activarle un grid on. Recuerden que si quisieran ponerle más cositas a la gráfica como xlabel o ylabel, las etiquetas o título, lo pueden hacer. Yo no lo voy a hacer en este caso, nada más voy a demostrar cómo funciona el subplot. Y recuerden que estamos trabajando con la función, ¿sí? Ahora vámonos con la z. En este caso z va a ser igual a x, y lo que estoy diciendo que cuando z es igual a x es que z también va a ser un intervalo de a hasta b con un tamaño de paso de 0.05 entre ellos. Muy bien, y para esto vamos a utilizar otra variable que no sea f. Vamos a ponerle la misma k que ya teníamos aquí arriba. Vamos a ponerle k igual a inline. Repetimos el procedimiento, inline de k, y vamos a generar una variable de salida, así como lo hicimos en esta, que es la y. Yo le voy a poner una h. H va a ser igual a k de z. Realmente lo que estoy haciendo es lo mismo que hice en el paso anterior, pero si se fijan, estoy usando variables nuevas. En este caso, h va a ser mi variable de salida, la z es el vector de intervalo de donde quiero evaluar mi función. Mi función está dada por k, ¿sale? En términos de z. Y vamos a poner un subplot otra vez, pero en este caso el subplot ya sabemos que está generado uno de una fila, 2 columnas, pero aquí la posición va a ser la 2. Si en el subplot anterior tenía una posición 1, en este caso la posición va a ser 2, ¿sí? Y voy a generar la gráfica de esa figura. Y en este caso pues va a ser la z, con la h. Vamos a cerrarlo, no le vamos a poner, bueno, vamos a ponerle esto que sea un poco diferente. Vamos a ponerle que sea de color rojo y con una D de dedo, de guión. Y vamos a ponerle un legend para que se pueda diferenciar de la otra. Y vamos a ponerle legend. Acuérdense que siempre va dentro de lo que vamos a poner en texto con la comita que está a un lado del 0, con función 2. Cerramos, ponemos un punto y coma. Al parecer pues está todo bien. Por aquí me marca una advertencia en el inline, pero vamos a ver si no me genera algún error. Bueno, y vamos a ponerle aquí función gráfica. Vamos a darle un enter, clc, clear, para que cada que lo corra, cada que compile la función gráfica, no tenga problemas con la parte de que se guarda alguna variable que no estoy utilizando, o que me deje completo de números el command window, ¿sale? Entonces vamos a escribir solamente figura, que es la función que yo generé. No es necesario compilarla, la puedo compilar desde acá, pero la idea es generar una función que es una palabra reservada, como las palabras reservadas que usa MATLAB,
Pero en este caso la figura, cada que yo ejecute figura, me va a ejecutar el siguiente script. Voy a dar enter. Bueno, me dice que la función o variable figura no está definida. En este caso me marca un error, me dice que la figura no está definida, pero aquí yo cometí el error de que no es figura. Mi función no se llama figura, sino se llama gráfica. Muy bien, ahora sí. Dame el límite inferior de la tabla. Vamos a ponerle un 5, un menos 5. Que vaya de menos 5 hasta 5. Después, dame la función en términos de x. Vamos a poner una función x cuadrada más 4. Acuérdense que como estamos trabajando con la parte simbólica, no es necesario poner un punto antes de ese símbolo de elevación al cuadrado, ¿sí? Dame la función en términos de z. Vamos a ponerle una función sinusoidal, seno de x. Bueno, pero está en términos de z. Z es seno de z, ¿sí? Damos enter y corre nuestro programa. Vamos a ver nuestra figura y observen. Lo que se genera es lo siguiente. Se genera una figura. Observen que nada más es una figura. Una figura en donde tengo una matriz de dos figuras. Es un subplot. Una figura del lado izquierdo, una figura del lado derecho. La primera corresponde a la de x cuadrada. Que puse x cuadrada más 4 o algo así, no recuerdo, a ver, déjenme checarlo. X cuadrada más 4, ajá, y la otra corresponde a el seno de z y tiene la función así. Esto puede ser muy útil para cuando tenemos diferentes formas y figuras y queremos ahorrar tiempo y espacio. Y lo importante de esta clase es rescatar que la parte de function, lo que hace es generar una función de un programa en particular. Bueno, con eso es explicado la parte de función y la parte de cómo generar subplots dentro de MATLAB. También podemos tener en la parte del function, tener valores o argumentos de entrada, pero eso lo veremos en un siguiente video.